de lo que fue la ruptura, una ruptura muy pero muy dolorosa que hemos vivido entre los cristianos, que fue la ruptura de este monje alemán, agustino, Martín Lutero. Martín Lutero es alemán del siglo XVI, se forma en una familia católica, su padre era minero, él decide su vocación sacerdotal de un modo muy extraño, es decir, no fue un modo muy sencillo. Lo que voy a intentar hacer ahora, voy a intentar hablar sobre Lutero a partir de sus fuentes. Por eso ustedes tienen las obras originales de Lutero, las obras protestantes originales de Lutero, que están escritas tanto en alemán como en lengua latina. Y por lo tanto uno puede chequear después las cosas que vengo diciendo. Yo simplemente he hecho un trabajo de traducción en cuanto a este tema. Entonces, Martín Lutero, decíamos, nace en Alemania a fines del 1400, a fines del siglo XV, y él recibe una formación, cuando recibe su formación católica, una formación muy puritana, muy dura, muy rígida, podríamos hoy decir muy rigorista. ¿A qué me refiero con ese rigorismo? A que no era lo mismo ser católico en Alemania en el siglo XV que ser católico en Italia en el siglo XV. En Italia, si uno se pone a ver, por ejemplo, la historia del arte, en la misma Alemania del siglo XV, fines del siglo XV, y en Italia del siglo XV encontramos dos parámetros artísticos completamente distintos. Por ejemplo, en Italia tenemos a Michelangelo, a Rafael, a Leonardo, donde pintan al hombre como centro del universo, incluso con la alegría, el famoso dolce far niente, el dulce hacer nada, digamos, ¿no? Mientras que en Alemania o en los Países Bajos fines del siglo XV, principios del XVI, nos encontramos con un arte bastante lúgubre, oscuro, difícil, bien fuerte en cuanto al llamado de la conversión. Por ejemplo, las pinturas del Bosco, por ejemplo, las pinturas de Bruegel. Nos encontramos con dos concepciones muy distintas de un mismo cristianismo, de un mismo catolicismo. En Alemania, en concreto, Martín Lutero decide su vocación sacerdotal después de un episodio confuso. En algunas fuentes luteranas se plantea que él decide la vocación a partir de un rayo. Estaba caminando en el medio de un bosque, en una tormenta, caen rayos y él hace un voto a Santa Inés, patrona de los mineros, y entonces dice, bueno, Santa Inés, si zafo de esta, me hago fraile, me hago monje, ¿no? Bien, entonces una de las fuentes luteranas dicen que Martín Lutero decidió la vida religiosa, decidió el sacerdocio a partir de ese voto intempestivo que hace, irracional, por zafar de una tormenta y un rayo. Otras fuentes también luteranas alemanas plantean que más bien fue porque había cometido un homicidio en un duelo con un compañero suyo de leyes, la Universidad y Facultad de Leyes. Estudiaba abogacía para ser abogado y entonces después de ese duelo, para intentar zafar de la justicia, ingresa dentro de los agustinos, la orden de los agustinos, porque había el derecho de asilo. Entonces, si uno entraba con una orden religiosa, a él no lo podían detener. Sea como fuere, nos encontramos ante un voto bastante intempestivo, un modo difícil o extraño al menos de decidir la vocación sacerdotal o religiosa. Y se plantea que Martín Lutero va a hacer una ruptura a partir de las famosas indulgencias. Discúlpeme que vaya rápido, pero necesito acortar este tema. ¿Por qué lanzó Martín Lutero sus 95 tesis famosas que después colgó en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg? Y porque en Roma se encontraban con el tema de las indulgencias, se encontraban vendiendo indulgencias. Me detengo rápidamente en este punto, solamente para decir en menos de un minuto lo siguiente. La actual Basílica de San Pedro en Vaticano, la que hoy conocemos, es nueva. ¿Cómo nueva? Sí, tiene apenas 400 años, 450 años. La anterior Basílica de San Pedro era la famosa Basílica Constantiniana que venía de los tiempos del famoso emperador Constantino. A principios del siglo XVI, principios de 1500, el Papa reinante había tenido la idea de que para agrandar esa iglesia, centro de la cristiandad, hacía falta remodelarla. Ahí es donde va a ser famoso Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la famosa cúpula de San Pedro, Bernini, toda la columnata que hoy conocemos, la famosa diapositiva o foto, o si algún día uno tuvo la gracia de estar en Roma, es nueva, es decir, tiene 400 y pico de años. La otra, la vieja.
El Papa, que dijo, tuvo esta idea, criticable ciertamente, dijo, bueno, para poder conseguir fondos hagamos lo siguiente: yo como Papa tengo la potestad de otorgar por ciertos actos públicos, actos de devoción, que la gente ayude a la Iglesia, y yo puedo otorgar, por ejemplo, la indulgencia plenaria por la pena merecida por los pecados. Y entonces comenzó a largar misioneros, predicadores, que intenten predicar en todo lo que era la cristiandad. Digo cristiandad porque hasta el momento Europa se llamaba así, la cristiandad. En cualquier documento ustedes encuentren de la Edad Media o del primer Renacimiento es la Christianitas, la cristiandad, ¿no? Europa va a venir posteriormente, después del Renacimiento, a llamarse así. El Papa decía, bueno, vayamos por las distintas diócesis del mundo, expliquemos que el Papa necesita ampliar San Pedro, y aquella gente que ayude, colabore con dinero, yo puedo entregarle la indulgencia plenaria por la pena merecida de sus pecados. En algunos lugares esto se explicó bien, sin ningún problema. En otros lugares, como en Alemania, se explicó mal. Concretamente, el sacerdote que fue a predicar fue un dominico, en el lugar donde estaba Martín Lutero. El padre Tetzel, un alemán, también dominico, predicó haciendo demasiado hincapié en el valor del gesto, del pago, ¿no?, de la ayuda, y entonces dio pie a que algunos comenzaran a hablar en contra de las indulgencias. Y Martín Lutero se va a agarrar de esto para comenzar a predicar contra el papado mismo. Por esto, cito, yo no impugno la inmoralidad y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Para Martín Lutero, cuando habla del papado, es de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cada vez que él diga papado, es eso. Yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado de la Iglesia: los votos monásticos y el sacrificio de la misa, de la Santa Misa. Lutero, él era un hombre realmente genial, si hubiese sido bien dirigido, hubiese sido un San Pablo, realmente un tipo como San Pablo, en serio. Fue mal dirigido, fue llevado al sacerdocio sin tener vocación. En sus escritos él plantea esto, que para él era tremendo, el estar viviendo una especie de doble vida. Era escrupuloso. Los escrúpulos es una enfermedad del alma que le hacen ver a uno pecado donde no lo hay, ¿no? Lo atormentaba el hecho de pensarse para siempre condenado, ¿no? Él creía que eternamente iba a estar para siempre condenado. Fíjense algunos de los textos de Lutero cuando estaba todavía en el convento agustino. Al nombre de Jesucristo temblaba yo de pies a cabeza cuando estaba en el monasterio. Era tan enemigo de Cristo que se vio una escultura, una pintura que lo representase colgado en la cruz, me aterrorizaba de manera que cerraba los ojos y hubiera preferido ver al diablo. Son citas textuales de los trabajos de Lutero, Werke, de la obra famosa, la obra completa de Lutero. Uno dirá, ¿y por qué yo me puse a estudiar esto? Porque a partir de los 500 años se comenzó a hablar de que, bueno, en realidad Lutero cree más o menos lo mismo que creemos los católicos. Bueno, Lutero no piensa lo mismo que nosotros. Por lo menos él no piensa igual que algunos que dicen que nosotros pensamos igual que él. Por ejemplo, respecto del pecado, planteaba que ningún pecado es venial por su esencia. Todo lo contrario, las propias obras y la gracia que uno entiende que predispone, las propias obras a la gracia santificante, para él era una cosa rarísima, algo insólito. Se ordena sacerdote. No puedo ponerme a citar todos los textos de Lutero. Voy a pasar un poco más, discúlpeme. Perdón. Ups. Ahí estamos. Bien. Su modo de ser, su activismo era enorme, gigantesco, ¿no? Ustedes saben que los sacerdotes nos obligamos bajo pecado a rezar por el pueblo fiel, el breviario, el oficio divino, la liturgia de las horas, ¿no? Siendo yo monje, estaba tan ocupado con muchos negocios, leyendo, escribiendo, que no podía rezar las horas canónicas. Si las dejaba por 6 días, el sábado no cenaba ni comía y me pasaba todo el día rezando, pero sin cuidar el sentido de las palabras. Lo que les contaba recién, vendrá después el periodo en que el Papa pide las indulgencias. Esta es la actual Basílica de San Pablo. Y Lutero va a aprovechar, el fraile Martín Lutero, sacerdote, monje agustino, va a aprovechar para plantear ciertas tesis que él plantea incompatibles con la iglesia de entonces. Entonces vamos a la primera cita que dijimos al inicio. Yo no impugno los abusos, sino la doctrina misma del papado, de la iglesia. Digo por las dudas porque este es Lutero en sus fuentes. Es Lutero en sus propios trabajos, no en lo que nos dicen que Lutero dijo.
Bien, Lutero entonces se enfrenta al dominico, el padre Tetzel, este dominico que yo dije que había ido a predicar sobre las indulgencias. Y el padre Tetzel tiene una frase, escribe al Papa, con una carta que es profética. La carta que es profética dice algo así: si seguimos dejando que Lutero diga sus cosas, con el tiempo cada uno va a despreciar a la Iglesia de Roma y cada uno va a creer lo que él le parezca que tiene que creer. Más adelante, un impío, vamos a verlo enseguida, que fue Voltaire. Voltaire va a decir que en el protestantismo cada uno de los protestantes es papa para sí mismo. Lo decía de modo irónico, ¿no? Como una broma, como diciendo, ya no tienen una cabeza visible fuera de lo que es Jesucristo, nuestro Señor, claramente en lo que nosotros creemos con ellos también igual. Bien. Simplemente para compartir con ustedes, a modo de una especie de flos de Lutero, flor del luteranismo, vamos a intentar ver ahora algunos textos de Martín Lutero, según él como él mismo los planteaba, los escribía. Respecto de la jerarquía de la Iglesia, claramente Lutero lo que hace es romper con la jerarquía, ¿no? Desde que un cristiano sale de la bautismal, ya es sacerdote y puede jactarse de haber recibido la ordenación, ser clérigo, obispo o papa. Tiene muchísimas citas, yo no voy a leer todas, algunas porque son tremendamente duras, entonces son bastante fuertes. Claramente que hay cosas que Lutero decía que eran ciertas. O sea, no es un loco que de un día para otro se levantó y dijo una barbaridad y un montón de otros locos lo siguieron. Pero lo que está de fondo y por lo cual lo van a seguir muchos, pero muchos de la burguesía y la aristocracia alemana, es porque, esto vale la pena retenerlo desde el punto de vista histórico, es que el separarse de la Iglesia de Roma implicaba también para los mismos nobles alemanes comenzar a tener una enorme autonomía respecto de los territorios y los impuestos que ellos tenían que pagar como tales al emperador y al papa. No olvidemos que el papa también era un soberano en un estado. Los estados pontificios ahora han quedado reducidos a una cosa mínima como es el Estado Vaticano, pero antiguamente no era así, eran territorios. Vamos a ver las fuentes de Martín Lutero sobre algunos puntos centrales. Por ejemplo, la Eucaristía. Sostenía una famosa herejía que es la impanación, que plantea, lamentablemente, algunos curas católicos también de mala formación dicen lo mismo, que en la misma Eucaristía está tanto Cristo como el pan. En la misma sangre de nuestro Señor está la sangre de Cristo junto con el vino. Y que eso simplemente está en el momento en que se hace el rito, la memoria, el memorial famoso, la cena que dicen ellos, ¿no? Estas son citas de Lutero. No son los más importantes los textos de Martín Lutero sobre la Eucaristía. Uno podría estar planteando todo el tiempo qué pensaba Lutero de la Eucaristía. Puntualmente va a ser después el Concilio de Trento el que va a surgir para intentar contrarrestar los errores de Lutero y del protestantismo en general. Vamos a ver la principal, quizás con un poco más de detenimiento, que es el pecado original. ¿Por qué? Porque nos va a servir para después entender lo que es la Revolución Francesa. Todos sabemos que nosotros tenemos una falla de origen, y eso es lo que en teología, en el dogma católico, se conoce como el pecado original, no contraído por nosotros, no cometido por nosotros, sino heredado, digamos, ¿no? Ningún bebé cuando nace hace ningún pecado per se, por sí mismo, pero sí lo arrastra, lo trae de fábrica, digamos, a partir de nuestros primeros padres. Esa desobediencia que se narra en el libro de Génesis, ¿no? Martín Lutero tenía un problema grave con el pecado original. Decía lo siguiente: si nosotros realmente el pecado original se nos borra con el bautismo, ¿cómo es que después de haber sido bautizados seguimos teniendo malos deseos? Sigo teniendo yo, puntualmente él hablaba de la concupiscencia, el deseo de la carne concretamente. ¿Por qué tengo yo esa mala concupiscencia, ¿no? Incluso habiéndome yo bautizado? Y él plantea lo siguiente: es muy fácil, es muy claro, porque el bautismo no borra el pecado original. El bautismo no borra el pecado original. Y entonces, ¿cómo puedo salvarme? ¿Cómo hago yo para salvarme? Es muy fácil. Cree fuertemente. Solamente la fe te puede salvar. Por eso cuando él traduzca la Biblia del latín, la Vulgata famosa de San Jerónimo al alemán, va a traducir este texto: Justus ex fide vivit, que significa el justo vive de la fe.
A lo que él va a agregarle, cuando traduce al alemán, el justo solamente vive de la fe. Uno va a decir, pero entonces ¿en qué quedó la carta del apóstol Santiago? ¿No? Muéstrame tu fe sin las obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Cuando Lutero tiene que traducir el texto de Santiago, del latín al alemán, ¿qué hace con esa parte de la Biblia? Tácate, la elimina. Por eso en las Biblias protestantes hay algunos textos que no están. Por ejemplo, la carta de Santiago, entre otros. Dios no salva, decía Lutero, a los pecadores fingidos. Sé pecador y peca fuertemente, pero aún con más fuerza, alégrate en Cristo. Beber, jugar, reír más y más fuerte, cometer algún pecado para desafiar y despreciar al demonio. No importa lo que uno haga, basta con que uno crea, se sienta salvado, repito, se sienta salvado, repito, se sienta salvado para que uno se salve. Yo no siento estar en pecado. Yo no siento. A partir de Lutero, en gran parte se va a volcar la objetivación de la doctrina salvífica, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo para salvarnos, a la subjetivación, desde el objeto al sujeto. Retengamos esto. Yo no quiero ser juez, ni asno, ni papa, ni mula. Todos textos textuales de Lutero, ¿no? No quiero responder nada a tales asnos ni a sus berridos inútiles. Sobre la palabra sola escritura, solamente la escritura te salva. Es decir, nosotros los católicos tenemos dos fuentes de la revelación cristiana: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Al final del Evangelio de San Juan se nos dice: hay muchas cosas que no fueron escritas en este libro, que si hubiesen sido escritas no alcanzarían todos los libros del mundo. Eso es lo que se conoce como la Sagrada Tradición con T mayúscula, ¿no? Que murió con el último apóstol, San Juan, el más jovencito, y que a lo largo de los siglos la Iglesia poco a poco lo ha ido desarrollando con lo que hoy llamamos nosotros el magisterio de la Iglesia. Bien, Lutero es un doctor por encima de todos los doctores del papismo. Lutero habla así. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros como católicos decir que en la Edad Media se imponía el dogma, que no nos dejaban pensar, que la Inquisición, si vos pensabas, te metían en el fuego? Un montón de mitos históricos de este tipo. La Iglesia nunca contrapuso la fe con la razón, al punto tal, los que son más grandes se van a acordar, cuando en tiempos de Juan Pablo II salió la famosa encíclica Fides et Ratio, fe y razón. Van de la mano, ¿no? De hecho, eso es la teología. Pensar la fe, aplicar. Chesterton, un converso inglés, decía que cuando uno entra en la iglesia, uno no se saca el cerebro, ¿no? Se saca el sombrero, pero no la cabeza. En signo de respeto. Nosotros no abdicamos, no apostatamos de la razón. Usamos la inteligencia. Un católico bruto no es un buen católico. Un católico que no quiere pensar. ¿Qué decía Lutero respecto de la inteligencia? Lutero planteaba todo lo contrario. La razón se opone directamente a la fe. Deberían dejarla que se vaya. En los creyentes hay que matarla. Es imposible poner de acuerdo a la fe con la razón. Otra famosa cita. La razón es la prostituta del diablo. Es la prostituta del diablo. ¿Para qué sirve la razón en el mundo protestante? Según Lutero, simplemente para comprar, vender, intercambiar, según Lutero, en sus fuentes. Es por eso que no resulta extraño que Lutero después vaya a ir en contra de los grandes pensadores de la humanidad, incluso de los pensadores paganos. Si uno algún día va a leer la Suma Teológica del gran Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás llama a Aristóteles, con mayúscula, el filósofo. Por ejemplo, sicut docet philosophus in politici suis, así empieza la metafísica, como enseña el filósofo en su política, en el libro de la política, y continúa. Y así en todos los textos Santo Tomás lo llama el filósofo, aunque era pagano. Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, no conoció nunca la revelación. Bien, para Lutero, Aristóteles es el reducto impío de los papistas, ¿no? Es para la teología lo que las tinieblas son para la luz. Bueno, ¿qué decía de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino ha sido siempre el más citado en todos los documentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él era agustino, había nacido
3 siglos después de Santo Tomás. Es la fuente y la cloaca de todas las herejías y errores y el destructor del Evangelio. Tomás escribió muchas herejías, es el autor del rey Aristóteles, el devastador de la pía doctrina. Uno dirá, bueno, y sobre otros temas, hay muchísimos temas que uno puede plantear respecto a Lutero en sus propias formas.